Sofía se despertó con el sonido de un golpe seco en la puerta de su apartamento en el centro de Madrid. Era medianoche. Y el corazón le latió con fuerza al ver a Elena. Su guardaespaldas de confianza. Parada allí con una expresión de pánico que nunca antes había mostrado. Lo siento. Sofía. Pero tu padre sabe todo. Susurró Elena. Y en ese instante, el mundo de Sofía se derrumbó como un castillo de naipes bajo un vendaval. La revelación fue un puñetazo al estómago. Elena. La mujer que había contratado para protegerla de las amenazas del negocio familiar. Había sido la que filtró los detalles de su relación secreta a la prensa. Sofía. Heredera de una de las familias más conservadoras de España. Dedicada al imperio inmobiliario que su abuelo había construido con mano de hierro. Siempre había vivido bajo la sombra de expectativas rígidas. Su padre. Don Ricardo. Un hombre de principios católicos inquebrantables. Jamás aceptaría que su única hija fuera lesbiana. Pero Elena no era solo una empleada, era su amante. La persona en quien Sofía había depositado no solo su seguridad física, sino también su alma. ¿Cómo había llegado a esto? Sofía retrocedió mentalmente mientras Elena entraba al apartamento, cerrando la puerta con sigilo. Todo comenzó 6 meses atrás, en una gala benéfica en Barcelona. Sofía, con 28 años, se sentía asfixiada por las presiones familiares. Su madre, doña Isabel, la empujaba constantemente hacia matrimonios arreglados con hijos de familias adineradas, recordándole que una mujer como tú debe perpetuar el legado. Pero Sofía sabía desde la adolescencia que su corazón latía por mujeres. Un secreto que guardaba como un tesoro envenenado. Elena, de 32 años. Es militar reconvertida en seguridad privada. Fue contratada después de una serie de amenazas anónimas contra la familia. Su presencia era imponente, alta, atlética, con una mirada que parecía leer pensamientos. Al principio, era profesionalismo puro. Pero las noches largas en viajes de negocios derritieron las barreras. Una noche en Sevilla. Durante una tormenta que azotaba las ventanas del hotel. Sofía confesó su soledad. Siento que vivo en una jaula dorada. Le dijo. Y Elena. Con una vulnerabilidad inesperada. Respondió, yo también he estado en jaulas. Pero las mías eran de acero. Compartieron historias. Elena hablaba de su infancia en un barrio pobre de Valencia. De cómo el ejército la salvó de la pobreza pero la obligó a ocultar su orientación sexual bajo amenaza de expulsión. Sofía, por su parte, relató las cenas familiares donde su padre despotricaba contra las modas modernas que corrompen la sociedad. Esa noche, un beso robado selló su destino. Pero ahora, con Elena frente a ella, Sofía sentía la traición como un cuchillo en la espalda. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó con voz temblorosa, retrocediendo hacia la cocina. Elena, con las manos alzadas en gesto de rendición, explicó, tu padre me amenazó. Descubrió un mensaje en mi teléfono y me ofreció dinero para delatarte. O me destruiría la carrera. Pensé que era la única forma de protegerte a largo plazo. Forzando la confrontación. Sofía rió amargamente. ¿Protegerla? Esto era el fin. El escándalo estallaría por la mañana, fotos. Rumores. La prensa sensacionalista devorando su vida privada. Su familia la repudiaría. Sus amigos la juzgarían. Y la sociedad española.
aún dividida entre progresismo y tradición. La pondría en el centro de un debate moral. Sofía tomó una decisión impulsiva: vete. No quiero verte nunca más. Elena dudó. Sus ojos llenos de lágrimas. No puedo dejarte sola en esto. Pero Sofía la empujó hacia la puerta, cerrándola con llave. Sola en el silencio. Se derrumbó en el sofá, preguntándose si esta traición era el precio por su libertad reprimida. Al amanecer, el teléfono sonó, era su padre. Ven a casa inmediatamente. Tenemos que hablar. El viaje en taxi hasta la mansión familiar en las afueras de Madrid fue un tormento. Cada semáforo en rojo era una pausa para reflexionar sobre sus elecciones. ¿Había sido ingenua al confiar en Elena? ¿O era esta la chispa que necesitaba para romper con todo? Al llegar, don Ricardo la esperaba en el salón, con el periódico en la mano. Esto es una vergüenza, gruñó, lanzando el diario donde un titular gritaba: heredera de imperio inmobiliario en romance lésbico con su guardaespaldas. Sofía se sentó erguida, preparándose para la batalla. Papá. Es verdad. Amo a Elena. Las palabras salieron como un torrente liberado. Su padre enrojeció, golpeando la mesa. Esto va contra todo lo que te hemos enseñado. La familia. La iglesia. La sociedad. ¿Qué dirán en la junta directiva? Doña Isabel entró, con los ojos hinchados. Hija. Piensa en tus hermanos. Esto los destruirá. Sofía sintió el peso de la culpa, pero también una chispa de rebeldía. Por primera vez, no se disculpó. He vivido mintiendo por vosotros. ¿Y si esto es quien soy? La discusión escaló. Don Ricardo amenazó con desheredarla, con cortarle el acceso a los fondos familiares. Si eliges este camino pecaminoso, estás sola. Sofía, con el corazón acelerado, respondió entonces: elijo estar sola. Salió de la casa, ignorando las súplicas de su madre. En la calle, bajo el sol madrileño, se sintió libre por un momento. Pero la realidad la golpeó: sin dinero, sin protección. ¿Cómo sobreviviría? Llamó a una amiga de confianza. Marta. ¿Quién la recogió en su coche? Vamos a mi piso en Malasaña, dijo Marta. Allí, entre paredes llenas de arte callejero, Sofía lloró por horas. Marta, openly lesbiana y activista, la consoló: esto es el comienzo, no el fin. La sociedad cambia, pero tú tienes que luchar. Esa noche, un mensaje de Elena llegó: lo siento de verdad. Déjame explicarte todo. Sofía borró el mensaje, pero no pudo borrar el dolor. ¿Era traición o un sacrificio calculado? La duda la carcomía. Y mientras Madrid dormía, ella planeaba su próximo paso: confrontar a Elena cara a cara, exigiendo la verdad completa. El alto precio de la autenticidad ya se cobraba su primera víctima: su fe en el amor. 2 días después del escándalo, Sofía se encontró caminando por las calles empedradas de la Latina, buscando respuestas en el bullicio de la ciudad. Madrid, con su mezcla de historia y modernidad, parecía burlarse de su termo y linterno.
Había ignorado las llamadas de su familia. Bloqueado los números de periodistas ávidos de declaraciones. Y se refugió en el anonimato temporal. Pero Elena no se rendía. Un email llegó esa mañana. Reúnete conmigo en el Parque del Retiro al atardecer. Te debo la verdad. Sofía debatía internamente, ¿era una trampa? ¿O la oportunidad de cerrar el capítulo? Llegó al parque con el sol poniéndose, tiñendo los árboles de naranja. Elena estaba sentada en un banco, con un aspecto demacrado que contrastaba con su usual fortaleza. Gracias por venir, dijo Elena, poniéndose de pie. Sofía cruzó los brazos, manteniendo distancia. Dime por qué me traicionaste. Y no mientas. Elena suspiró, sentándose de nuevo y gesticulando para que Sofía se uniera. Relató cómo don Ricardo la había confrontado semanas atrás, tras hackear su teléfono con ayuda de un detective privado. Me ofreció 50.000 euros por delatarte. O me acusaría de extorsión. Dijo que era para salvarte de ti misma. Sofía frunció el ceño. ¿Y aceptaste? Elena negó con la cabeza. No del todo. Filtré solo lo suficiente para forzar la verdad a la luz. Pero protegí los detalles íntimos. Pensé que si el escándalo explotaba, tu familia no podría ignorarlo y tendrías que enfrentarlos. Era un plan arriesgado, lleno de matices morales. Sofía sintió una mezcla de ira y comprensión. ¿Y si me destruía? ¿Pensaste en eso? Elena la miró directamente. Sí. Pero también pensé en cómo vivías, reprimida, fingiendo noviazgos con hombres para complacerlos. Yo misma he pagado el precio de ocultar quién soy, perdí amigos en el ejército por rumores. Quería liberarte, aunque me costara todo. Sofía se sentó al fin, procesando las palabras. Era un acto de amor distorsionado. Una traición con buenas intenciones. Pero el daño estaba hecho, su reputación en el mundo de los negocios pendía de un hilo. Y las redes sociales bullían con opiniones divididas. Algunos la apoyaban como icono de diversidad, otros la vilipendiaban como traidora a las tradiciones españolas. Mientras caminaban por el parque, Elena confesó más, tu padre no solo me amenazó a mí. Dijo que si no cooperaba, expondría mi pasado, una relación en el ejército que terminó en despido deshonroso. Sofía se detuvo. ¿Por eso lo hiciste? ¿Para protegerte? Elena asintió, avergonzada. En parte sí. Soy egoísta, Sofía. Pero principalmente fue por nosotras. La confesión abrió una grieta en la armadura de Sofía. Recordó momentos compartidos, risas en Granada, besos en la playa de Valencia, promesas de un futuro juntas. Podía perdonar. La sociedad las juzgaría duramente en España. Aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Las familias conservadoras aún resistían. De vuelta en el piso de Marta, Sofía debatió con su amiga. Elena dice que fue un sacrificio, explicó. Marta, con su experiencia en activismo LGBT, advirtió, suena a manipulación. ¿Y si tu padre la controla aún? Sofía dudaba. Pero una llamada anónima esa noche intensificó la tensión. Abandona a esa mujer o perderás más que tu herencia. Era una voz distorsionada. Posiblemente de un socio familiar. El miedo se instaló. Pero también la determinación.
Al día siguiente, Sofía confrontó a su madre en un café neutral. Doña Isabel llegó con ojeras profundas. Hija, tu padre está furioso. Dice que si no rectificas, te cortará del testamento. Sofía respondió con calma, mamá. ¿Nunca has cuestionado estas reglas? ¿Vivir para aparentar? Doña Isabel vaciló, revelando su propio secreto. En mi juventud amé a una amiga de la universidad. Pero elegí el camino seguro, matrimonio. Hijos. No quiero que sufras como yo. Era un giro inesperado. Un atisbo de comprensión en medio del caos. Sofía sintió empatía. Pero también rabia por generaciones de silencio. Entonces ayúdame a cambiarlo. Su madre prometió intentarlo. Pero advirtió, tu padre no cederá fácilmente. Esa noche, Sofía decidió reunirse con Elena de nuevo. Esta vez en su propio territorio. En un bar de Chueca. El barrio gay de Madrid. Rodeadas de parejas libres. Hablaron de futuro. Si te perdono, ¿qué garantías tengo? Preguntó Sofía. Elena tomó su mano, mi palabra. Y mi renuncia al dinero de tu padre. Pero la paz fue efímera. Un periodista la siguió, publicando fotos al día siguiente. El escándalo se amplificó, heredera lesbiana desafía a su familia conservadora. Don Ricardo respondió con una declaración pública, mi hija está confundida, la ayudaremos a volver al camino correcto. Sofía, herida, llamó a su padre, esto no es una fase. Es mi vida. La llamada terminó en gritos. Con don Ricardo colgando. Elena, a su lado, ofreció consuelo. Pero Sofía cuestionaba todo. ¿Era esta relación vale el precio? La presión social pesaba, amigos conservadores la abandonaban. Mientras aliados LGBT la invitaban a eventos. En una manifestación en Sol, Sofía habló por primera vez públicamente, no elijo mi amor, elijo no ocultarlo. El aplauso fue liberador. Pero el costo emocional la agotaba. Al final de la semana, una traición mayor surgió, Marta, su amiga, había filtrado detalles a la prensa por celos no confesados. Pensé que Elena te manipulaba. Admitió Marta cuando Sofía la confrontó. Otro golpe. Otro daño. Sofía se sentía sola en un mar de decepciones. Preguntándose si la autenticidad siempre conllevaba aislamiento. La confrontación con Marta dejó a Sofía tambaleante. En su piso temporal, rodeada de cajas improvisadas, reflexionaba sobre las capas de traición que envolvían su vida. Marta, quien se suponía era una aliada, había actuado por envidia, vi cómo la mirabas a ella. Y recordé que yo te confesé mis sentimientos hace años. Sofía, sorprendida, recordó vagamente una noche de universidad donde rechazó gentilmente a Marta. Ahora, esa herida antigua resurgía como veneno. Esto no justifica lo que hiciste, replicó Sofía, terminando la amistad con un portazo. Sola de nuevo. Llamó a Elena, necesito espacio. Pero no te vayas lejos. Madrid bullía con el verano acercándose. Y el calor intensificaba la tensión. Sofía decidió tomar las riendas, contactó a un abogado para independizarse financieramente. Puedo demandar por mi parte del negocio familiar, le dijo al letrado. Un hombre progresista que apoyaba causas LGBT.
Pero el proceso sería largo y público, exponiendo más vulnerabilidades. Mientras tanto, su hermano menor, Pablo, la visitó inesperadamente. Con 25 años, Pablo era el hijo consentido, destinado a heredar si Sofía fallaba. Hermana, papá me envió para razonar contigo, dijo. Pero sus ojos mostraban conflicto. Yo sé lo que es ocultar secretos, soy bisexual. Pero lo mantengo en silencio por la familia. Sofía abrazó a su hermano, encontrando un aliado inesperado. Juntos podemos enfrentarlo. La alianza con Pablo trajo un plan: confrontar a don Ricardo en una reunión familiar. En la mansión, bajo el techo abovedado del comedor, la tensión era palpable. Doña Isabel servía el vino con manos temblorosas. Papá. Esto no es sobre pecado, es sobre amor. Empezó Sofía. Don Ricardo interrumpió: el amor no justifica romper con la tradición. La Iglesia. La sociedad. Pablo intervino: la sociedad cambia. Papá. España ha evolucionado, ¿por qué no nosotros? El debate escaló a gritos, con don Ricardo acusando a Sofía de egoísmo. Estás destruyendo nuestro nombre. Sofía, con lágrimas, respondió: tu rechazo me destruye a mí. La reunión terminó en impasse. Pero una semilla de duda se plantó en don Ricardo. Elena, desde las sombras, apoyaba a Sofía con mensajes discretos. Estoy aquí si me necesitas. Pero una nueva amenaza surgió: un socio de negocios, conservador acérrimo, retiró inversiones, citando valores morales. El imperio familiar tambaleaba. Y Sofía se sentía culpable. ¿Vale la pena?, se preguntaba en noches de insomnio. En una terapia improvisada con una psicóloga LGBT, exploró sus conflictos internos: siento que traiciono a mi familia por ser yo misma. La terapeuta respondió: la verdadera traición es negarte a ti misma. Un giro dramático ocurrió cuando Elena fue atacada. Recibió una paliza en un callejón cerca de su casa, con un mensaje: aléjate de la familia. Hospitalizada, Elena llamó a Sofía. Al llegar al hospital, Sofía vio los moretones y sintió rabia. ¿Quién hizo esto? Elena susurró: sospecho de tu padre. ¿O sus aliados? Sofía confrontó a don Ricardo por teléfono: si tocaste a Elena, nunca te perdonaré. Él negó. Pero la duda persistía. Este incidente unió más a Sofía y Elena, en la habitación del hospital. Se reconciliaron. Te libero de mí si quieres, dijo Sofía. Elena sonrió débilmente: en una vida pasada. Quizás te encarcelé en esta. Te libero. Pero elijo quedarme. La recuperación de Elena trajo momentos de intimidad, pero también reflexión. Sofía decidió publicly out herself en una entrevista con El País. Mi amor por Elena no es un escándalo, es mi verdad. La respuesta fue mixta: apoyo de jóvenes progresistas, críticas de conservadores. En redes, hashtags como Sofía Libre trendingaban. Pero el costo personal era alto: doña Isabel sufrió un colapso nervioso, culpando a Sofía. Tu elección me rompe el corazón. Sofía visitó a su madre en el hospital, pidiendo perdón pero manteniendo firmeza. Mamá, ayúdame a unirnos.
No a dividirnos. Pablo. Meanwhile. Reveló su propia orientación, causando otro shock familiar. Don Ricardo, abrumado, se retiró a su estudio por días. Sofía usó este tiempo para fortalecer su relación con Elena, planeando un futuro independiente. Abramos nuestra propia agencia de seguridad, sugirió Elena. Pero una traición final de Pablo surgió, había grabado la reunión familiar y la filtró accidentalmente. El vídeo se viralizó, exponiendo los prejuicios de don Ricardo. La familia se desintegraba. Y Sofía se preguntaba si la verdad siempre trae destrucción. Con el vídeo viralizado, el escándalo alcanzó proporciones nacionales. Televisores en bares de Madrid debatían el tema: ¿era Sofía una heroína moderna o una destructora de valores tradicionales? Sofía, refugiada en un hotel discreto con Elena, sentía el peso de la exposición. Esto es demasiado, confesó. Elena, aún recuperándose, la abrazó. Juntas lo superaremos. Pero la presión social era implacable, amenazas anónimas llegaban diariamente. Y Sofía contrató seguridad adicional. Irónicamente, don Ricardo, humillado públicamente, convocó una conferencia de prensa. Admito mis errores, amo a mi hija y quiero reconciliarme. Era un cambio aparente. Pero Sofía dudaba. En una reunión privada, él confesó: vi el dolor en tu madre y en Pablo. Quizás esté equivocado. Sofía, cautelosa, exigió acciones: apóyame públicamente. Y ayúdame a independizarme. Don Ricardo accedió a transferir fondos. Pero con condiciones: mantén discreción. Sofía rechazó: no más ocultamientos. El acuerdo se rompió. Pero un puente se construyó. Doña Isabel, recuperada, me dio: démosle tiempo. Sofía apreciaba el esfuerzo. Pero el daño emocional persistía. En terapia, exploraba el trauma: siento que pagué con mi paz mental. La psicóloga enfatizó: las elecciones morales controvertidas definen quiénes somos. Elena, por su parte, enfrentaba su propia culpa: mi traición inicial nos trajo aquí. Decidieron viajar a Barcelona para escapar. Pero allí, un encuentro con excompañeros de Elena revivió viejos demonios. Uno de ellos, homófobo, las insultó públicamente. Elena defendió a Sofía con puños, resultando en una denuncia. No puedo controlarme cuando te amenazan, explicó Elena. Sofía, preocupada, vio el lado protector pero destructivo. De vuelta en Madrid, Pablo se disculpó por la filtración: fue un error, pero quizás necesario. Sofía lo perdonó, fortaleciendo su vínculo fraternal. Juntos, presionaron a don Ricardo para cambios en la empresa: políticas inclusivas para empleados LGBT. Él cedió parcialmente. Pero la resistencia interna era fuerte. Un socio clave renunció, citando decadencia moral. El negocio sufría. Y Sofía se sentía responsable. ¿Debo renunciar a todo?, debatía con Elena. No. Lucha por lo que crees. Un clímax emocional ocurrió en una cena familiar tentativa. Don Ricardo, vulnerable, compartió: crecí en una España franquista, el cambio me asusta.
Sofía respondió, el miedo no justifica el daño. Lágrimas fluyeron. Y un abrazo tentativo marcó un avance. Pero Elena, excluida de la cena, sintió celos, tu familia aún me ve como la intrusa. Sofía la tranquilizó. Pero la tensión crecía. En una noche de confesiones, Elena admitió, a veces dudo si merezco tu perdón. Sofía, con honestidad, dijo, yo también dudo. Pero elijo creer. La sociedad respondía, invitaciones a charlas TED sobre identidad. Pero también boicots a la familia. Sofía se convirtió en figura pública involuntaria. Hablando en Pride de Madrid, el amor no pide permiso. El aplauso fue catártico. Pero el agotamiento la golpeaba. Una crisis de salud la llevó al hospital, estrés inducido. Elena veló a su lado, prometiendo, no te dejaré. Al recuperarse, Sofía tomó una decisión radical, dejar el negocio familiar y empezar de cero con Elena. Abramos un refugio para jóvenes LGBT rechazados. Era un sueño, pero realista. Sin embargo, una última traición acechaba. Doña Isabel reveló que había sabido del plan de Elena desde el principio, aprobándolo secretamente para forzar el cambio. Sofía se sintió manipulada, ¿todos jugaban conmigo? La confrontación fue intensa. Pero trajo claridad, al menos intentasteis ayudarme. A vuestra manera. El perdón era tentador. Pero el precio de la confianza rota era alto. Con el refugio en planificación, Sofía y Elena se mudaron a un apartamento modesto en Lavapiés, simbolizando su independencia. Madrid, con su diversidad, les ofrecía un nuevo comienzo. Pero las sombras del pasado persistían. Don Ricardo, en un gesto de redención, donó fondos anónimamente al refugio. Es mi forma de disculparme, escribió en una nota. Sofía aceptó, pero con reservas. Pablo se unió al proyecto. Out Publicly, fortaleciendo la familia fracturada. Doña Isabel visitaba, trayendo comida y consejos, lentamente aceptando a Elena. Pero la paz era frágil. Elena enfrentaba secuelas de la paliza, pesadillas, paranoia. Siento que te fallo como protectora, confesaba. Sofía la apoyaba en terapia conjunta, explorando sus traumas mutuos. Juntas somos más fuertes. Un día, en el refugio inaugurado, una joven lesbiana rechazada por su familia compartió su historia, recordándole su propósito. Vosotras me dais esperanza. Era un momento de despertar, sus sufrimientos no eran en vano. La sociedad española debatía, artículos en La Vanguardia cuestionaban si el escándalo había avanzado la igualdad. Sofía, en una entrevista final, reflexionó, pagamos un precio alto, pero ganamos libertad. Elena, a su lado, añadió, el amor verdadero resiste las tormentas. Sin embargo, un conflicto final surgió cuando un exsocio demandó a la familia, alegando daños por el escándalo. El juicio fue público, reviviendo dolores. Sofía testificó, mi orientación no es un crimen. Ganaron. Pero el estrés cobró factura, Elena consideró dejar Madrid. Quizás en una vida pasada te encarcelé, en esta te libero. Pero si me voy, es por ti. Sofía la retuvo, quédate, elijo esta vida contigo.
Meses después. Con el refugio floreciendo. Sofía miró atrás, traiciones. Daños. Pero también crecimiento. Su familia. Aunque herida. Se unía lentamente. En una cena reconciliadora. Don Ricardo Tousted por las elecciones difíciles. Era un cierre. Pero no perfecto. ¿Es siempre la traición un mal necesario para alcanzar la libertad auténtica?